Ya me están haciendo muchas señas ahí atrás. Vamos a arrancar. Gracias al doctor Miguel Jiménez Taboada, que lo están esperando allá. Va rapidito de nuevo. Muy buenas tardes. Gracias por quedarse hasta esta hora. Y bueno, mi nombre es Gerardo Salamaley, vengo de Venezuela y he pasado ya, este es el tercer día aquí en Sao Paulo. Encantado de estar compartiendo mucha experiencia con todos los amigos de Latinoamérica. Gracias al doctor Rabá por invitarme y a todo ese comité organizador. Y hoy vengo a hablarles también sobre riñón, en un aspecto que el que hace ecografía es pan nuestro de todos los días, que es el ultrasonido en la obstrucción renal. Cuando hablamos de ultrasonido en la obstrucción renal, nosotros tenemos que hablar de la uropatía obstructiva, necesariamente. Este término se aplica a los cambios generados por la obstrucción en cualquier sector del tracto urinario y desde hace mucho tiempo constituye un verdadero desafío diagnóstico y terapéutico debido a la gran cantidad de causas que se ponen de manifiesto produciendo uropatía obstructiva, así como a sus diferentes y múltiples localizaciones posibles. Y si nosotros no logramos diagnosticar esta uropatía con tiempo, entonces vamos a evitar una importante causa de daño renal. Entonces, la uropatía obstructiva como tal es aquel síndrome obstructivo que se produce, que se define como el impedimento al paso o la evacuación de la orina en cualquier parte del aparato urinario. Hay que tener en cuenta que no siempre la dilatación de la vía excretora es sinónimo de obstrucción, y ya lo voy a decir por qué un poquito más adelante en la charla. Se habla también de nefropatía obstructiva como consecuencia de esa obstrucción sobre el parénquima renal y por supuesto nuestro protagonista principal a nivel de ecografía, que es la hidronefrosis, que ya vamos a explicar qué es. Sin embargo, la definición como tal de hidronefrosis es dilatación de pelvis y cálices renales como resultado de esa obstrucción. Tenemos una gran cantidad de clasificaciones de varios puntos de vista. Desde el punto de vista de localización, que es supra e infravesical, desde el tiempo de evolución, si se nos presenta en forma aguda o si es crónica, si es de un solo lado o es de los dos lados, si desde el punto de vista etiológico es congénita o adquirida, que le voy a hacer un ojo en esta, y porque voy a hablar mucho sobre eso, sobre su naturaleza, si es equívoca o inequívoca, y sobre la patología responsable que esté produciendo la obstrucción, si es litiasis, si es inflamación, si es traumática o tumoral. Entonces, dentro del punto de vista o del gran grupo de inequívocas, hay una gran cantidad de situaciones patológicas que se producen que esas son las situaciones donde efectivamente hay una estructura que está obstruida. ¿Ok? Y están malformaciones congénitas renales, estenosis adquirida de la unión pieloureteral, malformaciones en el uréter, litiasis ureteral, fibrosis uretroperitoneal, tumores, síndrome de la vena ovárica, hiperplasia, estenosis y fimosis. En las equívocas, estas son aquellas causas de dilatación de la vía excretora que no se conoce a ciencia cierta su naturaleza obstructiva como tal. Eso puede estar, inclusive, hay estenosis que se pueden dar por reflujo y desde el punto de vista son causas funcionales. En el caso también del embarazo, que también nos puede obstruir, en el caso de la patología inflamatoria que nos puede obstruir. Y no se conoce como tal la obstrucción dentro de la vía. Entonces, hay otros también desde el punto de vista mecánico y funcional, y volvemos a aparecer la congénita, la tipolitiásica, pero son por algo, como cómo se produce la uropatía obstructiva. Entonces, los métodos diagnósticos como tal, ¿qué nos van a hacer? ¿Qué objetivos persiguen? Determinar la magnitud de la dilatación de la vía urinaria. Detectar o excluir la causa obstructiva, porque existen causas de hidronefrosis no obstructiva, como a veces son
los ilios ureterales, el reflujo uretrovesical, las infecciones del uroepitelio, etcétera, que ahorita vamos a comentar. Y por supuesto, con cualquier método diagnóstico nosotros estamos buscando evaluar efectos en la función renal. Ahí tienen los diferentes imágenes que podemos utilizar, el gran abanico de métodos diagnósticos que nosotros podemos utilizar. Y en este listado también revisamos toda la radiología, toda la imagenología, desde una rayos X simple del árbol urinario, con radiología contrastada, con urografía de eliminación, con pielografía retrógrada, destacándose por supuesto el uso de la ultrasonografía y la tomografía computarizada y la resonancia magnética, que todas tienen como tal su indicación. Pero siempre van a depender de dónde trabaje usted, doctor, o de dónde trabaje usted. Porque si yo tengo un hospital que está dotado de todo y yo tengo la capacidad en un momento dado y pienso en una neuropatía obstructiva y quiero saber exactamente dónde está la obstrucción y tengo una tomografía, yo me voy por la Urotac de una vez, ¿verdad? Porque me va a dar en todo segmento ese tipo de situación. Dígame, doctor. De una vez. ¿Ve? Por eso lo digo. Por eso lo digo. Pero de todo ese gran abanico de métodos diagnósticos, tenemos que reconocer, y no porque yo sea ultrasonografista integral, porque manejo también otras herramientas, que la ecografía es aquel método que usted puede utilizar en primera línea ante una tomografía. Entonces, en los últimos años tiene un protagonismo creciente en la evaluación precoz y secuencial. Es altamente valorada porque es inocua, porque tiene una gran resolución, porque tiene una gran rapidez de ejecución. ¿Ve? Muchas veces no se utiliza sustancias contrastadas y para que puedan alterar al paciente en ese momento. Adquiere mayor relevancia en el embarazo, cuando la gente tiene un riñón único, cuando la gente tiene alguna patología como insuficiencia renal, cuando el paciente te llega con fiebre y cólicos nefríticos. Y ella nos va a proporcionar información valiosísima sobre el grado de dilatación del riñón, grosor del parénquima y del índice de resistencia en estudio Doppler. Permite también guiar exploración instrumental y es útil para hacer el seguimiento de esta patología. Entonces, en forma esquemática, un estudio de ultrasonido renal y vía urinaria completo nos aporta información sobre tamaño renal, parénquima y su grosor, estado de los cálices que podemos estar viendo, aquí en este caso normal totalmente, y aquí en este caso ya esos cálices deteriorados que nos hablan de una hidronefrosis, que es cuando nosotros vamos a hacer énfasis en eso, si hay o no dilatación del sistema excretor y sus grados, y determinar si hay la hidronefrosis o no. Buscar posibles causas que provocan aumento de la presión con obstrucción y pérdida de la función renal. Entonces, recordar que siempre a esto hay que estar pendiente de algunas condiciones fisiológicas, como es la represión vesical, que no te esté dando una dilatación retrógrada, que hay una patología como la diabetes insípida que pudiera dar en cualquier momento una dilatación también que no es patológica, tratamientos de diferentes puntos de vista que nos pueden llevar a una dilatación. Pielonefritis aguda también nos puede, como algo inflamatorio, nos puede llevar a esto. Y por supuesto una hidronefrosis fisiológica del embarazo, que es el caso que tengo acá, que no se ve muy bien porque es pequeño, pero eso correspondió a una embarazada en los últimos meses que vimos. Entonces, como les dije, para hacer más didáctico este tema, nosotros dividimos la hidronefrosis en congénita y adquirida, y hay que estar muy claro en que puede existir una dilatación alta del trayecto urinario, donde la mayor frecuencia la tiene la estenosis y la unión pielo-ureteral,
Y por otro lado, en la dilatación baja, es las válvulas de uretra posterior en varones que tiene el mayor porcentaje. Es importante saber que también como causa de esto existe un reflujo vesicoureteral que tiene el 30%, sobre todo dilatando la parte alta del trayecto urinario. Entonces, importante saber que la unión pieloureteral en la hidronefrosis congénita es el lugar más frecuente de obstrucción del tracto urinario superior, como lo vemos en el caso de una tomografía esquemáticamente y en un caso de una ecografía. Que la hidronefrosis es una disfunción progresiva que sigue un curso variable pudiendo llegar al daño renal, como en estos casos, por ejemplo. Por supuesto que es demostrado también a través del Doppler espectral, haciéndole un índice de resistencia y donde ese índice de resistencia tiene 0,75 y ya está por encima del valor normal. Que las manifestaciones que pueden aparecer en cualquier momento de la vida y que la incidencia mayor está en la tercera y cuarta década de la vida. Y entonces, para mayor fluidez del tema, hemos dividido en aplicación y utilidad de la ecografía en hidronefrosis prenatal, postnatal, en la infancia y en el adulto. En la prenatal comienza con una ecografía obstétrica que confirma el diagnóstico, describe la anatomía, nos da el volumen de líquido amniótico y anomalía asociada. Que los estudios ecográficos prenatales realizan diagnóstico precoz favoreciendo un mejor pronóstico. Eso es 100% válido. Y eso es lo que en los últimos años se ha desarrollado más. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Sobre todo en los que hacemos ecografía general y que de alguna forma también podemos hacer ecografía obstétrica, nosotros podemos medir el diámetro anteroposterior de la pelvis renal, que lo normal es menor de 5 milímetros. ¿Qué pasó aquí? Se me pasó para acá, para la... Entonces le decía que si todo ese diagnóstico comienza en la etapa prenatal, con dos clasificaciones importantes, como son la medida de la P de la pelvis. Echa para atrás. Ajá. Atrás, para atrás. Atrás, atrás, atrás. Atrás. Ajá, ahí, te pasaste. Con esas dos clasificaciones utilizadas, que es el diámetro anteroposterior y la propuesta de la Sociedad de Urología Fetal, nosotros podemos hacer diagnóstico de hidronefrosis. Hay tablas que existen para esto, donde hay varias clasificaciones: leve, leve moderada, moderada, moderada severa y severa, dependiendo del diámetro que encontremos y dependiendo del momento del embarazo. Si es segundo trimestre, si es tercer trimestre, esto lo pueden encontrar también en muchos trabajos descritos. Que algunas hidronefrosis severas son definitivamente por obstrucción en la unión ureteropélvica y que las más leves, de mayor levedad, son normalmente por reflujo vesicoureteral. No olvidar que el reflujo vesicoureteral es el paso retrógrado o fisiológico de la orina de vejiga a uréter sin causa anatómica ni neurológica, y que lo más importante para hacer el diagnóstico aquí no es la ecografía, es una cistouretrografía miccional, que es una rayo X con contraste. Entonces, y que por supuesto muchos autores han descrito la clasificación de grado 1 a grado 5 de acuerdo a cuál va a ser el avance como tal del material que utilizamos y de lo que esté tomando ese reflujo. Por supuesto, grado 5 es el más importante, es la mayor importante tortuosidad, hidratación del uréter, importante dilatación de la pelvis y cálices renales y un abombamiento importante de la mayoría de los cálices renales. La clasificación que está todavía actualizada y que todavía tiene mucho valor es la de la Sociedad Americana de Urología Fetal, donde gradifica de 0 a 4 la hidronefrosis, donde la 0 es normal y donde el 4 es donde se presenta la pelvis dilatada con todos los cálices y el adelgazamiento del parénquima. Aquí hay
ya una evidencia ecográfica de los grados de hidronefrosis, donde están viendo evidentemente el grado 4 con cálices y adelgazamiento del parénquima, con una dilatación acentuadamente dilatada, y el grado 0, por supuesto, sin dilatación, pasando por estos estadios que son intermedios, que lo podemos hacer prenatal y postnatal. Aquí hay algunos ejemplos de ecografía obstétrica que es muy importante porque previene mucho el daño renal de ectasias piélicas bilaterales. En este caso, en vista transversal y longitudinal, se ve claramente la dilatación de este riñón y que puede ser clasificada en un grado 3, por lo menos 4. Aquí hay otros ejemplos más, donde evidentemente se ve donde hay unos de un lado y otros bilaterales. Y pasamos a la postnatal, que se inicia inmediatamente, porque al usted hacer un diagnóstico prenatal, tiene que hacerle seguimiento. Entonces se inicia después el hallazgo de la ecografía antenatal o el estudio de una infección urinaria, y la hidronefrosis, la principal causa de masa abdominal en pediatría. La primera evaluación del neonato con hidronefrosis prenatal debe ser la ecografía. Casos donde se muestra la anatomía patológica de una importante dilatación. Está inclusive graficado también o evidenciado con un ureterocele que llega a la vejiga, donde se muestra el video, y donde nosotros podemos ver desde arriba hacia abajo el riñón dilatado con doble sistema excretor y un ureterocele que se forma y que con la ecografía Doppler nosotros podemos ver. Este era un caso de un paciente de un mes diagnosticado con una hidronefrosis grado 3 y un ureterocele. Luego tenemos otro paciente de 1 año de edad con hidronefrosis acentuada grado 5, en este caso, grado 4, perdón, con ectasia del uréter y presencia de ureterocele, que se ve perfectamente por ecografía. Un casito de paciente de 9 meses de edad con una bolsa totalmente hidronefrótica que ocupaba prácticamente toda la celda renal. Un paciente, el de al lado, paciente de 2 años con ureterocele, con una ureterohidronefrosis, grado 2 en este caso, porque toma solamente parte del sistema excretor y comienzo del uréter. Tenemos otro caso de un paciente de 7 años de edad con dilatación moderada pilocalizal derecha y diagnóstico de infección urinaria, que inclusive también podemos con Doppler tratar en lo posible siempre de aplicar el Doppler color, porque muchas veces confundimos los vasos sanguíneos que están entrando con algunas dilataciones pielocaliciales. Entonces, en el adulto, e inclusive hablando de hidronefrosis congénita, se puede manifestar en la 3ª o 4ª década de la vida. Forma de presentación principal es la sintomatología lumbar. Por supuesto que puede haber, la mayoría de las veces, los síntomas son de infecciones o signos de hematuria, por hipertensión, por litiasis, por tumores. Normalmente puede ser inespecífico, con algunas molestias abdominales y no lumbares. Tenemos, por ejemplo, este caso de una paciente de 40 años que había tenido infecciones urinarias a repetición, y cuando se hizo un eco tenía ya prácticamente una hidronefrosis severa produciendo daño renal. Para que ustedes vean que sin causa aparente de cálculo de obstrucción, esta paciente ya estaba haciendo un cuadro avanzado. Pero por supuesto, como nombró el doctor Miguel Jiménez, la litiasis renal es una de las cosas más frecuentes que nosotros nos vamos a conseguir, y que, como ustedes decían, a veces se presta hasta a un diagnóstico dudoso, porque ahí uno, dependiendo del tamaño, lo vamos a ver en una forma clara o mayor precisa, ¿no? Esto lo describe todo el mundo, que el 12% de la población tendrá un episodio de cólico nefrítico antes de los 70 años. Yo no lo he tenido, gracias a Dios. Yo no sé si ustedes, pero debe ser algo, es algo que horrible. Exactamente. Entonces, bueno,
son características que usted va a conseguir. La sensibilidad de la ecografía está por encima del 70%, la especificidad muy buena, el 97%. Nosotros vamos a ver los de 5 a 6 milímetros en 70%, los de 3 milímetros en un 13% y cuando son múltiples, por supuesto, un 40%. Se dice que dependiendo del centro donde estemos, cuando nosotros agregamos radiología más ecografía a la radiología que no es tan buena sola, en la sensibilidad aumenta muchísimo la sensibilidad. Y por supuesto, dependiendo de qué tipo de litiasis sea de qué tipo de composición sea el cálculo, entonces nosotros podemos verlo o no. ¿Cuáles son los signos directos de ecografía? Visualización de la litiasis como tal, imagen hiperecogénica con sombra acústica posterior, con una sensibilidad, como ya les dije, del 67% y una especificidad del 97%. El signo indirecto, que muchas veces vemos en una ecografía, es la dilatación del sistema pericoelicial y del uréter proximal a la obstrucción con una sensibilidad del 90%. Y tenemos grandes casos como estos, que yo creo que a nadie se le puede pasar ver cálculos como este, donde hay litiasis de aspecto coraliforme, e inclusive en este paciente ya estaba dando una obstrucción importante, haciendo un acceso renal o una pionefrosis. Hay otro paciente ya adulto donde están generando una obstrucción importante, una hidronefrosis severa, grado 4, que utilizamos el Doppler porque esa es otra herramienta importante para saber si estamos en presencia de una litiasis o no, porque siempre van a dar el centelleo, que es el artefacto que se produce por debajo de la litiasis, del cálculo renal. Otro caso de litiasis produciendo dilataciones y otro caso más con aplicación de Doppler y todo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que también podemos no encontrarnos con este tipo de casos y hay algunos cólicos nefríticos que nos llegan a nosotros en nuestra consulta y es importante, si no vemos como tal una definición de la litiasis, pero está la clínica como tal, nosotros activamos el Doppler color y nos vamos hacia la vejiga y podemos ver que hay una asimetría del flujo Doppler color o una ausencia, lo que nos hace sospechar de que seguramente la litiasis está en el trayecto obstruyendo. Este caso no es de litiasis, pero lo traje a colación para evaluar el jet ureteral o la permeabilidad del jet ureteral con una hipertrofia prostática, que es importantísimo. Casos como este, cuando se hacen a través de vía transvaginal, que no podemos encontrar, como ustedes están viendo, un cálculo en la unión urétero-vesical o ya en el uréter distal, que se ve mucho mejor a través del estudio transvaginal, como lo están viendo en ese caso. Y en este caso, por vía suprapúbica, el que está hacia el lado izquierda de sus imágenes, ya llegando a la vejiga y a través de transvaginal, estos dos casos que no es la misma paciente, donde vemos la uretra de la paciente con una imagen dentro que no es fácil verlo así como lo estamos viendo en este momento. Entonces, en resumen, como estamos hablando, la litiasis o cualquier obstrucción puede producir severas dilataciones periocalizales que ya le llamamos hidronefrosis severa o grado 4 con compromiso de daño renal. Y con compromiso de daño renal que nos va a dar entonces índices como este de 0,75. Pero este riñón está prácticamente sin parénquima, con ausencia de parénquima, lo que nos hace hablar de que hay un daño renal severo. Entonces, solamente para revisar que también hay patología tumoral, donde, dependiendo de donde se forme la tumoración, está la parte renal, intestinal, vesical, ginecológico y prostático, que también nos puede dar una obstrucción renal dependiendo de su magnitud. En este caso es un niño de 1 año con una tumoración, una masa abdominal gigante y cuando le hicimos el eco
tenía una masa en hipocondrio izquierdo que salía del riñón. Es un tumor de Wills de 9.4 por 11.4 centímetros que ya estaba haciendo daño renal y de alguna forma originó una dilatación pielocalicial también. Este tumor que estamos viendo acá, comprimiendo parte y con una magnitud bastante clara, dando una dilatación en el medio del sistema excretor y produciendo una dilatación, una glomerulonefrosis severa. Casos como este de riñones con tumoraciones, siempre tenemos que evaluar, dependiendo de la ubicación del tumor, si hay compromiso o no de los cálices y del sistema excretor. Casos como este también, que yo sé que presentó ya el doctor Miguel Jiménez Taboada, pero son dos crecimientos focales irregulares de aspecto polipoideo en la vejiga que no dejan progresar el trayecto de la orina, y entonces producen, ahí está en una imagen de 3D en la parte inferior, donde vemos la pared vesical con evidente compromiso de engrosamiento. Tumores como este de hipertrofia prostática o de próstata, uno como tal resultó ser una imagen tumoral y otro es una hipertrofia prostática, que pueden dar leiomiomas uterinos o fibromiomas, como ustedes lo prefieran llamar, que son de gran tamaño, pueden darnos compromiso de la dilatación del trayecto urinario y producir este tipo de trastorno. Este es igual otro fibromioma uterino que está trayendo compromiso importante. Esta paciente ya tenía un crecimiento de su útero a nivel cervical por un tumor, por un carcinoma, y como es en la vía ya de confluencia, estaba haciendo una dilatación bilateral con compromiso renal importante, porque el índice de resistencia estaba por encima de 0,70 y se había disminuido importantemente el parénquima. Igualmente esta con un compromiso cervical maligno, un crecimiento cervical maligno, dando compromiso bilateral con daño renal. Una de diagnóstico reciente, donde vimos una masa muy importante en flanco derecho que resultó ser un tumor de colon, originando también de ese mismo lado, una dilatación. Entonces, para recordar, ya que hicimos esta revisión, el ultrasonido está implicado siempre en el diagnóstico de una gran variedad etiológica en la uropatía obstructiva. En los últimos años, recuerden, la ecografía tiene un rol fundamental en el inicio de la evaluación de la uropatía obstructiva. ¿Por qué? Porque particularmente lo hacemos en la evaluación prenatal, y importante que se le hace un seguimiento postnatal. Inclusive se dice que dentro de la primera semana, los 7 días, debe estar indicado una ecografía para justificar o para argumentar qué está pasando con ese riñón. La ecografía es el método de screening más eficiente para el estudio de una supuesta obstrucción de la unión pielolateral. Aporta información indirecta sobre la repercusión en la unidad renal afectada mediante la medición del grosor del parénquima renal y el grado de ectasia. Y por supuesto, como ya revisamos, es importante en la patología litiásica, es de alto valor por su disponibilidad en la mayoría de los centros y su alta sensibilidad y especificidad. Y por supuesto, en atención primaria ayuda a detectar precozmente lesiones tumorales y complicaciones que necesiten tratamiento y otro método diagnóstico, porque no podemos cerrarnos en ese sentido. Sabemos que cada uno de los métodos diagnósticos tiene su uso particular y sus ventajas y sus desventajas. Por último, gracias a Flaus. Y termino con esta frase: aún por muy fuerte que sea la tormenta, debemos estar seguros que todo va a terminar. En Venezuela tiene que pasar algo y está pasando. Por eso le doy las gracias por su solidaridad a nivel de todos los países que ustedes vienen, por la ayuda que nos han prestado, y yo sé que esto algún día tiene que terminar.
Puerto Cabello, esa es mi ciudad natal, es un puerto importante de Venezuela. Muchísimas gracias.